¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les propongo tejer juntos este modelo súper fácil. Son 2 piezas nada más, ya incluye la manguita, son 2 partes, la espalda y la delantera. Tejido en 2 agujas, fácil explicado paso a paso y para todos los talles con cualquier hilado. Les voy a enseñar a hacerlo con el hilado que ustedes tengan. Comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Voy a utilizar nuestro hilo de algodón peinado, tenemos unos colores preciosos, es muy suave. Recuerden que los pedidos se realizan por WhatsApp, ahí les dejo el número y también en el enlace de la descripción. Vamos a comenzar como siempre con la muestra y coloco los puntos a mi manera, que les dejé video paso a paso en el tutorial del suéter viernes. Siempre les digo lo mismo, no lo vuelvo a hacer despacio en cada video para no aburrir, pero si les interesa lo pueden ver ahí en el suéter viernes. Y si no, colocan los puntos de la manera que ustedes estén acostumbrados, es lo mismo. Voy a poner una cantidad de puntos que sea par. 2, 4, 6, 12. Ahí tengo 14 puntos, como para comenzar para hacer una muestrita y medir. Las primeras hileras van a ser en punto elástico 2 y 2. Quiere decir 2 puntos derechos. Ahí tejemos un punto derecho. El siguiente también derecho. Ahí. Subo la hebra y tejo 2 puntos revés. La primera hilera a mí siempre me cuesta porque me gusta que quede apretadito cuando coloco los puntos. Hay maneras de hacerlo para que quede más flojo, pero a mí me gusta así. Bajo la hebra y 2 puntos derechos. Subo la hebra, 2 puntos revés. Así voy repitiendo. Bajo la hebra, 2 derechos. Subo 2 revés y ahí ya estoy terminando. En este caso termino con 2 derechos. Si hacen múltiplo de 4 van a terminar con 2 revés. Bueno, puse 14 puntos, así que terminé con 2 revés. Digo 2 derechos. No importa eso, no se preocupen. Ahora voy a tejer los puntos también 2 y 2, pero tienen que considerar que cuando se ve esta ondita, les toca hacer punto revés. Y cuando se ve así como una espiguita, toca punto derecho. Así que vamos a comenzar con 2 puntos revés. Esto se le llama tejer los puntos como se presentan. El que vemos que es un punto revés, se teje revés. Y el que vemos así derecho, lo tejemos derecho. Voy a hacer 2 hileras más de este punto elástico y después cambio al punto fantasía del resto del tejido. ¿Sí? Sigo tejiendo 2 derecho, 2 revés, 2 hileritas más. Ven, acá tengo 4 hileras de punto elástico y se nota bien los que son derechos y los que son punto revés. Ahora vamos a hacer el punto fantasía, que son una hilera, todo punto derecho. Todos los puntos los tejo derechos. Todos los puntos derechos, del primero hasta el último. Toda la hilera. La siguiente hilera voy a tejer todos los puntos revés. Esto se llama jersey. Las hileras del derecho del tejido se tejen todos los puntos derechos y cuando estamos del revés tejemos todos los puntos revés. Ahí. Fíjense cómo se ve. Viene el clásico punto de tejido 2 agujas
la espiguita y vamos a repetir nuevamente lo mismo. Otra hilera, todo punto derecho. Y la siguiente hilera la vamos a tejer revés. O sea, quiere decir que vamos a hacer 4 hileras de punto jersey. Esta es la número 4. Y ahí ya tengo la parte de punto jersey. La siguiente hilera vamos a hacer el calado. Vamos a comenzar tejiendo un punto de borde al derecho. Y el calado lo vamos a hacer así. Tomamos 2 puntos juntos al derecho y los tejemos derechito así. Y para compensar hacemos una lazada sobre la aguja y recuperamos ese punto que recién acabamos de perder, ¿sí? De nuevo lo mismo. 2 puntos juntos al derecho y una lazada para compensar ese punto. 2 puntos juntos, lazada. 2 puntos juntos, lazada. 2 puntos juntos, lazada. Termino con 2 puntos juntos y la lazada. No se olviden esta última lazada porque si no les va a faltar un punto. Y ahí el punto de borde. Ahora voy a tejer la siguiente hilera, todos los puntos revés, incluidas las lazadas, que son puntos también. Ven, acá tengo la lazada, la voy a tomar para tejerla revés. El siguiente punto, revés, todo revés. La lazada, ven cómo la tomo, ahí, y me va a quedar el agujerito. Todo revés. Toda esta hilera, lazada y punto, y el punto de borde todo revés. Y ya está. ¿Ven cómo queda? Se ve el calado. Y ahora lo que voy a repetir todo el tiempo son las 4 hileras de punto jersey y esta hilera de los caladitos. Así que ahora todo punto derecho sería la hilera número 1 de jersey. Todo punto derecho. Ahora todo punto revés. Y repito una vez más el jersey. 4 hileras en total de jersey entre las hileras del calado. Ven, ahí tengo las 4 hileras de jersey nuevamente y voy a repetir la hilera del calado. Tejo el punto de borde, 2 puntos juntos, lazada para compensar. 2 puntos juntos, lazada. 2 puntos juntos, lazada. Tienen que repetirlo como un versito, porque si no uno se olvida de hacer la lazada. Si venís tejiendo apurado y te olvidas la lazada, después te falta un punto. Ahí, lazada al final y el punto de borde. Y tejemos todos los puntos, incluidas las lazadas, revés. Revés, revés. Y con esto que acabamos de hacer ya es más que suficiente para tomar la medida y saber cuántos puntos tenemos que colocar. Ahí está. Con esto vamos a calcular cuántos puntos poner según la medida de cada uno. Bien, acá tengo entonces las medidas. Talle S serían 56 centímetros. Talle M
58 centímetros. Y así le van sumando 2 centímetros por talle, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer en talle S, agarro la muestrita que tejí recién y veo cuántos centímetros son. ¿Ven? Equivale a 9 centímetros. Entonces, es muy sencillo. Ustedes miden la muestrita que tejieron, los centímetros que les dé. En mi caso, 9 centímetros son 14 puntos, que son los puntos que puse en la muestra. Y necesito 56 centímetros. ¿Cuántos puntos son? Tengo que multiplicar el número que está acá por el número que está acá y dividir el resultado por este otro número. 56 por 14 da 784. Y eso lo divido por 9. El resultado es 87,1 y voy a redondear en 90 puntos. ¿Sí? Voy a colocar 90 puntos para lograr esos 56 centímetros que necesito con este hilado y este número de agujas. Ustedes pueden hacer la muestrita y hacerlo en un hilado más grueso, más finito y en cualquier talle. Siempre utilizando esta regla de 3 simple. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Bueno, acá tengo mis 90 puntos. Tejí en elástico 2 y 2 aproximadamente 2 centímetros y después ya todo en el punto fantasía. En total tengo 25 centímetros, que es el largo que yo quiero hasta la sisa. Ustedes lo pueden hacer del largo que les guste hasta abajo de la sisa, porque ahora vamos a aumentar hacia ambos lados para hacer la manguita. Me toca ahora la parte de hacer hileras en punto jersey. ¿Ven? Terminé ya la parte de las lazadas y voy a aumentar 20 puntos para cada lado. Cuanto más puntos aumenten, más larga les va a quedar la manga. Lo pueden hacer del largo que ustedes quieran, no hay problema. Pueden aumentar todos los puntos que quieran. Yo voy a aumentar 20. Pongo la aguja en el punto como para tejerlo. Hago la lazadita. ¿Ven? Así un tejido normal de un punto derecho. Pero en lugar de sacar el que está en la aguja izquierda y pasarlo a la aguja derecha, voy a sumar este a la aguja izquierda. Y ahí aumenté un punto. ¿Ven? Voy a repetir este proceso 20 puntos. En mi caso, ustedes los puntos que quieran. Meten la aguja como para tejer derecho. Hacen la lazada. Todo el proceso para tejer el punto. Y agregan este nuevo en la aguja izquierda. Ahí ya aumenté 2. Meto, tejo punto derecho y aumento el tercero. Así, entonces, como les contaba, 20 puntos en mi caso. Ustedes la cantidad de puntos que quieran según el largo que quieran que quede la manguita. Una vez que ya aumentaron entonces los puntos que quieran, que sea número par, porque ahora vamos a tejer esos puntos que aumenté, que en este caso son 20, en 2 y 2. 2 derecho y 2 revés, como hice en el elástico de abajo. 2 revés, bajo la hebrita, 2 derecho, subo, 2 revés, bajo, 2 derecho, subo la hebra, 2 revés y así voy tejiendo hasta llegar al comienzo donde voy a tocar. En esta hilera me toca hacer jersey, ¿sí? 2 derecho, 2 revés, 2 derecho y por último 2 revés. Ahí está. Ahora me toca seguir tejiendo toda la hilera jersey, punto derecho en este caso porque estoy en el frente,
Y cuando lleguemos acá, les voy a mostrar para aumentar los 20 del otro lado. Dejo todo punto derecho entonces esta parte. Y cuando llego al final, retomamos para hacer los aumentos. Bien, ahí terminé la hilera, ven, de este lado tengo los aumentos y de este lado todavía no tengo ningún aumento. Así que doy la vuelta y voy a repetir el mismo proceso que hice recién. Hago como para tejer un punto derecho y aumento. Lo vuelvo a poner ahí. Exactamente lo mismo, 20 puntos o la cantidad de puntos que hayan aumentado para el otro lado. Bien, acá ya tengo los 20 puntos y estoy en la hilera del revés del tejido, ¿ven? Fíjense que acá tejí 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y los dos últimos que tengo acá, antes de llegar a los puntos que tenía antes, que son todos revés, los dos últimos son derechos, ¿eh? Que se ven derecho acá. Y comencé la hilera. De este lado se ven 2 puntos revés, porque comencé 2 puntos derechos, pero de este lado toca hacer 2 puntos revés. Así que voy a empezar acá 2 puntos revés, para que me quede igual que esta otra manguita, ¿sí? Si acá se ve que me toca hacer 2 puntos revés, acá voy a hacer los primeros 2 en revés. Es un detalle, no cambia tanto, pero queda más lindo. 1, 2 revés, bajo la hebra, 1, 2 derecho, 2 revés y 2 derecho. Y así voy tejiendo entonces estos 20 puntos que agregué. Voy a terminar los últimos con 2 puntos derecho, según lo que calculamos, y ahí ya me toca tejer todos los puntos revés. A ver, sí, ya estoy terminando, derecho, derecho, y llegué al primero. Ahora me tocan todos los puntos revés y estos 20 los voy a seguir tejiendo 2 y 2, 2 y 2, para que las manguitas me queden siempre en punto 2 y 2 de ambos lados, y en el centro el punto que veníamos haciendo lo continuamos. Y así se va a ir viendo el tejido. Fíjense los 20 puntos de cada lado y la parte central que mantenemos en el mismo caladito que veníamos haciendo, ¿sí? No se preocupen por la cantidad de puntos porque entran perfectamente. Miren todo lo que sobra, no ocupa ni la mitad de la aguja. Así que pueden hacer las mangas largas, no hay ningún problema. Estas son agujas normales, por lo menos acá en Argentina son las comunes. Miden, a ver, menos de 40 centímetros y entran un montón de puntos, así que no hay problema por eso. Se puede hacer de cualquier talle y de cualquier largo de mangas. Una vez que tengan tejidos, yo en mi caso hice 16 centímetros, que sería para un talle S, un talle small o pequeño, y si quieren hacer talle más grande le van sumando 1 centímetro más por talle. Este es el alto de sisa. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar todos los puntos de una sola vez. La manera de cerrar los puntos sencilla, tradicional. Tejemos uno, tejemos el siguiente y el que está atrás se sube arriba del que está adelante. Así nomás, tejiendo todos los puntos derechos. Tejo y el que está atrás va arriba del que está adelante, sin ajustar. Así voy a cerrar todos los puntos. La delantera la vamos a tejer exactamente igual que la espalda. La misma cantidad de puntos, en mi caso 90, pero bueno, los puntos que ustedes tengan. El mismo largo, aumentamos los mismos puntitos para las mangas. Todo igual, hasta unos 8
a 10 centímetros antes de llegar al largo total. Fíjense, acá tengo la espalda. A ver, está al revés. Ahí. Esta es la espalda que ya está terminada. La delantera voy a frenar 8 o 10 centímetros antes de llegar al largo total. Frené ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir los 90 puntos que yo tengo en 3 partes y la parte central la voy a dejar en suspenso. Por ejemplo, yo tengo 90 puntos, así que voy a dejar 30 puntos centrales, acá 30, en esta aguja que se llama aguja auxiliar. ¿Ven? Voy a enganchar los puntitos y los voy a dejar acá para luego hacer el escote, ¿sí? Repito entonces, de los 90 puntos que yo tenía inicialmente, un tercio, que son 30, los voy a dejar en el centro con esta agujita. Ahí les muestro. Tejo los puntos de la manga, los que hayan aumentado ustedes. Yo en mi caso aumenté 20 para cada lado. Así que tejo estos 20 en el punto elástico 2 y 2. Eso no cambia nada. Mientras termino esta hilera, les digo que si no se suscribieron al canal todavía, lo pueden hacer, es gratis y tienen más de 350 tutoriales completos. Por acá abajo deben tener un botón que dice suscribirse, es totalmente gratis y ahí entonces YouTube les va a avisar cuando suba un video nuevo o les va a ir mostrando también los videos anteriores. Suscríbanse, así no se pierden nada. Bueno, entonces sigo tejiendo. Ya tejí los 20 en punto elástico 2 y 2 y ahora tengo que tejer 30 en punto jersey. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahí está. Tomo la agujita de puntos en suspenso y voy a sacar los 30 puntos centrales. Ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Ahí cierro y me quedan, esto equivale más o menos a 20 centímetros, ¿sí? Pero es un tercio de la cantidad total de puntos que hayan puesto inicialmente. Como yo tenía 90, un tercio son 30. Estos 30 que dejé acá. Y ahora voy a seguir tejiendo estos puntos del otro lado, pero con un nuevo ovillo de hilo. Entonces comienzo a tejer con un ovillito nuevo estos puntos que me quedan acá, pero con la misma aguja, ¿sí? Los voy a ir tejiendo juntos, solamente que con distinto ovillo de lana. Así que sigo tejiendo en punto jersey estos que me faltan, que son 30, más los de la manguita en punto 2 y 2. Ahí terminé la hilera. Ven que tengo ahora giro para tejer del otro lado y voy a tener un ovillito y este va con otro ovillito. Tengo dos ovillos separados y voy tejiendo todo al mismo tiempo, ¿sí? Ahora me toca la hilera del revés, así que tejo normalmente pero con dos ovillitos. Terminé este lado y ahora simplemente tomo el ovillito del otro lado y sigo tejiendo.
Acá les muestro cómo ya tengo a la misma altura que en la espalda. Tengo 5 agujeritos, 1, 2, 3, 4, 5 de referencia, y voy a cerrar los puntos de ambos entonces lados. Igual que como cerramos los puntos en la espalda, cerramos también en la delantera. Ahí está, entonces ya cerraditos los dos hombros. Este ovillo no lo voy a cortar. Este lo voy a usar para levantar los puntos del cuello. Pero primero vamos a coser un hombro. El que está acá, a mi izquierda, esta es mi mano izquierda, pero es el hombro derecho si lo tenemos puesta la prenda en el cuerpo. Pero así mirando de frente es el hombro que está en nuestra izquierda. El hombro derecho de la prenda vamos a coser entonces con la espalda. Coloco la espalda entonces en posición. Este sería el revés y la delantera. Así nos queda la prenda tal cual como se va a ver terminada. Enfrentamos las partes del revés y ahí está cómo va a ser finalmente así. Bueno, entonces como les decía, vamos a coser este hombro que está a mi izquierda y es el hombro derecho. Cosemos todo el hombro hasta acá. Acá tengo entonces para coser hombro con hombro del derecho. Busco el primer puntito, paso por atrás y ahí voy tomando un punto de cada lado. Fíjense. Estas son las dos orejitas del punto que quedan al cerrarlos y yo voy a tomar atrás de eso para que eso no se vea, que quede escondidito. Voy a ir tomando un punto de cada lado, pero por ahí atrás, por atrás de las dos orejitas del cierre. Ahora voy a este primer lado. ¿Ven que el punto tiene estas dos orejitas? Yo tomo por abajo de eso, por atrás. Voy al otro lado y tomo por abajo. Uno de cada lado. Así. Voy tomando el punto por atrás. Todo vamos a coser hasta llegar a al escote. Una vez que tengan cosido este hombro, entonces vamos a levantar los puntos alrededor del cuello hasta acá. Lo ideal es que ustedes cuenten los puntos de la espalda para marcar hasta dónde va a ser el otro hombro. ¿Ven? Yo este hombro lo tengo que coser acá después. Cuenten los puntos que tienen acá en la delantera y lo marcan con un marcador así, para después, cuando estén levantando los puntos alrededor del cuello, no pasarse y levantar puntos donde no van a ir, donde está el hombro, ¿sí? Porque ya me pasó varias veces a mí, de no poner el marcador y estar levantando los puntos y seguir de largo. Así que les hago esa recomendación por experiencia. Contamos entonces los puntitos de la espalda y le colocamos un marcador hasta donde va a ir esta delantera luego cosida. Ahora sí, entonces comienzo a levantar los puntos todo alrededor del escote y la espalda hasta el marcador. Meto la aguja, envuelvo con la hebra y saco ese punto por adentro. Ahí ya tengo, ven, el primer puntito. Y voy repitiendo este proceso todo por el costadito. ¿Ven? Meto adentro, envuelvo y saco esa nueva lazadita que es un punto nuevo. Meto, ¿lo ven bien? A ver si con el fondo blanco se ve mejor. Vamos a correr esto para atrás.
Ahí. Meto la aguja, la envuelvo y saco una lazadita. Meto la aguja, la envuelvo y ya tengo el punto nuevo. Todo alrededor de... Ahora estamos en el costadito del escote. Después nos va a tocar levantar estos puntos que dejamos ahí en la aguja, en el gancho auxiliar. Seguimos así. Los puntos que entren, según la cantidad de vueltas que hayan hecho, va a ser la cantidad de puntos que van a entrar. Eso varía según el grosor del hilado que estén usando, según cuánto le hayan dado de alto a la sisa. No importa la cantidad, ustedes hacen este procedimiento, van levantando uno al lado del otro todo el recorrido. Y acá ya llegué. Me falta una hilera más. Esperen. Me faltó esta. Ahí. Ya llegué al ganchito que tengo acá los puntos en suspenso. Entonces, con la otra aguja recupero a estos porque está el ganchito mirando para allá. Los recupero y ahí los tejo. Los vuelvo a pasar a la aguja normal para poder tejerlos. Acá ya los tengo todos en la aguja y los voy a tejer punto derecho. Sigo todo el caminito tejiéndolos derecho, derecho, derecho. Tenía 30 puntos, ¿se acuerdan ustedes? No sé la cantidad, es 1/3 del total los que dejamos en el escote. Y ahora me toca levantar los puntos de la misma forma que lo hice recién en el otro lateral de la delantera. Fíjense, acá está. Ahí. En este pedacito de escote tengo que levantar los puntos exactamente igual que como lo hice recién. Ahí. Voy buscando el huequito, envuelvo la aguja y levanto el punto. Meto la aguja y levanto. Todo alrededor del escote. Si tienen una aguja más finita de la que están usando, es más fácil. Yo por no ir a buscar, pero está bueno si lo tienen. Pueden levantar los puntos con una aguja más finita y después vuelven a la que estaban usando antes. Ahí me falta poquito y ya estoy por llegar al hombro. Acá ya estoy llegando al hombro. ¿Ven? Esta es la parte ya de la costura. Levanto un puntito ahí y paso a los puntos del hombro. Tomo así las dos orejitas del punto y voy tomando uno en cada puntito del hombro. De la espalda, quiero decir, perdón. En la parte de la espalda es esto. Sería la nuca de la remerita. Y voy a levantar todo por la espalda hasta el marcador que colocamos. Esto no, porque es el hombro. Acá ya tengo todos los puntos hasta el marcador y ahora lo que voy a hacer es tejer en elástico 2 y 2 para que me quede el cuellito haciendo juego con el borde de abajo. Hago así, 2 derecho, 2 revés y voy a tejer aproximadamente 4 a 6 hileras. Voy a ir viendo según cómo quede.
sin aumento, sin nada. Simplemente tejemos elástico 2 y 2. Ya tejí unas 6 hileras para el cuello y ahora lo que voy a hacer es cerrar todos los puntos tal cual como vinimos haciendo todas las otras veces. Cerramos los puntos y listo. Una vez que esté listo el cuellito, entonces lo que vamos a hacer es coser el hombro que nos falta y este pedacito de cuello. Así, cosemos todo esto y ya tenemos lista la parte de arriba. Nos quedaría coser solamente los laterales y el pedacito de manga. Se cose todo de una. Ahí les muestro que esto va a ser una costura un poquito diferente a la del hombro porque es de costado del punto. Vamos a tomar entonces un puntito, el primero, ahí donde está el nudito, pasamos para atrás la aguja y vamos a ir tomando una hilera de cada lado. Una hilera metiendo la aguja por dentro, ¿ven? Que está el punto, tomamos adentro una hilera de cada lado. Buscamos adentro del punto la hilera. Van a encontrar ahí, metiendo la aguja así, una hilerita, ¿ven? Y nos queda la costura invisible. Una hilera de cada lado, tanto en esta parte que es punto elástico, como en la siguiente que vamos a tener el punto de borde que es jersey. ¿Ven? Ahí, por adentro del puntito. Vamos tomando uno de cada lado. Yo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean ahí. No me queda tan cómodo. Bien, ahí ven. Cosemos entonces toda esta parte, incluida la manguita. Muy bien, acá se los vuelvo a mostrar terminado. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. Es gratis. Van a poder ver más de 300 tutoriales completos y enterarse de todas las novedades. También los espero en nuestro Instagram, donde vamos compartiendo promociones, muchas ideas nuevas. Es Hilados Malén, igual que el canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Chau, chau.